río. ¿Qué hacer con las viviendas que están destruidas, inhabitables en este momento? Legalmente, ¿cuál es la posición que deben tomar tanto los ciudadanos afectados como las autoridades? Vamos a conversarlo con el doctor Cristian Delgado, abogado especialista en litigios civiles y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en nuestra secuencia Familia y Justicia, que tiene que ver precisamente con el drama que en este momento atraviesan miles de familias. Doctor Delgado, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Ana, por la invitación. Estamos viendo imágenes dramáticas, doctor Delgado. ¿Qué pueden hacer las familias, las personas que han visto su casa que ha sido arrasada realmente por un río, por un huaico? ¿Cuál es su situación legal? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de propietarios, pues cada propietario responde patrimonialmente por sus bienes, de su propiedad, ¿no? O sea, en principio. Pero esto es un evento que es como desastre natural, es exactamente fortuito, es completamente fortuito. O sea, no hay manera como prever de alguna manera o anticipar que pues va a haber una inundación o una crecida y que va a afectar tu casa, ¿no? Entonces, ante ello, a nivel de prevención, por así decirlo, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, de hecho, tiene un programa que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que lo opera a través de los gobiernos locales y regionales, locales sobre todo. Y dice, ubícame en cierto espacio geográfico zonas de riesgo, zonas de peligro, pero perceptivamente, anticipadamente, para que en caso de algún riesgo estas personas puedan ser de alguna manera reasentadas o reubicadas. Lamentablemente, cuando el evento fatídico, en este caso el evento del desastre, ocurre, lo único que queda sería básicamente esperar el apoyo de defensa civil, de los gobiernos locales, en el sentido de poder mitigar o neutralizar las inundaciones de repente, pero sobre la construcción en sí, el gobierno no tiene una obligación como que de reconstruir, por así decirlo. Doctor Delgado, ¿el gobierno local, el gobierno regional puede obligar a una familia a ser reubicada o depende de la voluntad de la familia? Acá hay dos supuestos muy diferenciados. Si es que estamos hablando de propiedad que está en vías de formalización, en vías de, por así decirlo, legalidad ante el COFOPRI o ante el Ministerio correspondiente de Vivienda, ya no podría de alguna manera obligársele porque están esperando que más bien se les declare formales sobre ese espacio, ¿no? Pero si estamos ante el evento, que también hay que reconocerlo, mayoritariamente de vivienda informal, en este caso, si es que se está al frente de un riesgo o de una zona riesgosa, debieran reubicarse estas personas. Eso es un deber legal que tiene el Estado a través, en este caso, de los gobiernos o del ministerio. Claro, pero ahí nos enfrentamos con una situación un poco compleja porque muchas personas no quieren dejar lo único que tienen en realidad para ser reubicados, porque justamente hay el temor de a dónde se van a ir y también el hecho de querer dejar lo poco o casi nada, o sea, el valor de la tierra donde ellos estuvieron aún así cuando no tengan un título de propiedad. Y sumado a esto, ¿existe algún derecho de las personas o algún beneficio que el Estado pueda dar a las personas que se quedan sin hogar por desastres naturales? Los beneficios, principalmente más allá de, vamos a decirlo así, los programas sociales, los bonos, para mitigar inmediatamente a corto plazo, o sea, esos están. Y básicamente es un deber del Estado de poder, pues, a nivel de solidaridad o de protección a grupos vulnerables, en este caso, aquellas personas que están en esta vía de formalización o por la necesidad viviendo acá, tiene que atenderlos de alguna manera, pero el hecho de... O sea, una suerte de seguro no hay. No hay un seguro, porque estamos hablando de la gran incidencia de estos desastres que es en zonas ribereñas, aledañas. Claro. No estamos hablando de la inundación que ocurre en una ciudad capital en donde pues el agua llega a solamente 5 centímetros. Claro, ¿no? pero perdón que precise. Ahora, por ejemplo, que hemos visto en imágenes, ¿no? Son casas de material noble en algunos lugares, son propietarios y han destruido muchas cosas, pero a veces la lentitud justamente del accionar del Estado para solucionar el problema del desastre natural que está justamente en estas vías perjudica más a este propietario. Entonces, de alguna manera hay algo que protege al ciudadano por la inacción de sus autoridades.
Si estamos hablando, muy buena pregunta, si estamos hablando de propiedad formal legalizada, ahí tenemos los seguros. Seguros contra domiciliarios, seguro contra accidentes de propiedad. Si estamos hablando sobre el otro gran porcentaje de propiedad en vías de formalización, preferiría utilizar el término en vías de formalización. En este caso todavía no se puede aplicar una protección legal a nivel de seguros. Y hay que hablar pero las familias allí no parecen realmente tener una propiedad formal. Sí. Estamos hablando de familias que viven al costado de un río. Tenemos dos escenarios, Jorge. Claro. ¿No es cierto? Los que están justamente en zonas urbanas y también los que están en zonas rurales, ¿no? Claro, entonces en ese supuesto, en el segundo, que también es muy importante porque atiende a esta conflictividad social de la vivienda en el Perú, es un conflicto social la vivienda en el Perú, el trabajo necesariamente de las autoridades es preceptivo, o sea, anterior. Lo que les comentaba, hay normativa en donde se dice, gobiernos locales, tienes que ubicar las zonas de peligro o riesgo y necesariamente reubicar a estas personas para que no sean futuras víctimas. Claro. Porque este tipo de desastres se ven potenciados por las personas que están viviendo en zonas ribereñas. O sea, accidente al cuadrado, por así decirlo. Vamos a pedirle a nuestro invitado que nos acompañe. Queremos seguir conversando y me pongo a pensar en la situación cuando las autoridades, por beneficiar una candidatura, les ofrecen que sí, van a poder construir o asentarse cerca de los ríos. ¿Qué pasa con esa población? Acompáñenos a escuchar a los anunciantes y regresamos con más de este tema. ¿Qué podemos hacer si las viviendas han sido afectadas precisamente por una situación de emergencia, por un desastre como el que estamos viviendo en este momento en nuestro país? Cristian Delgado, abogado especialista en litigios civiles, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, está con nosotros aquí en Encendidos. En ese sentido, entonces habíamos planteado dos escenarios. Primero, un escenario urbano, ¿correcto? Casas que han sido afectadas por un desborde, por la activación de las quebradas. Y otro escenario, un escenario en vías de formalización, porque resulta contraproducente y hasta alarmante, ¿no? Ver, por ejemplo, un colegio construido a 5 metros de un río, ¿no? La gran pregunta es, ¿quién le dio permiso a este colegio o a las autoridades para que se levante un colegio ahí? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, en principio esta situación que afecta o que está presente en todo el Perú, de hecho la ilegalidad en las viviendas, por así, o en las construcciones, potencia el peligro que en este caso vemos ante los desastres naturales. Ahora, no es del todo ilegal, por así decirlo, que una persona pueda establecerse y pueda hacer un procedimiento de formalización de propiedad. Eso es perfectamente posible si es que reúne ciertos requisitos. Pero lo que no se puede de alguna manera es, por así decirlo, aceptar o autorizar pues situaciones completamente ilegales por las normas, como por ejemplo las zonas ribereñas, aledañas a los ríos, claro, ahí está, las cercanas a las playas o de repente a las quebradas. Entonces, a mí no se me ocurre cómo, por ejemplo, una autoridad o alguien que postula ser autoridad o, en fin, puede, pues, de alguna manera proponer o permitir o decir de que está bien de que estén ahí y de que después lo formalizo. Vota por mí y te quedas. La idea es, antes, creo yo, palabras. Exactamente, a nivel del Ministerio de Vivienda, a nivel incluso de Defensa Civil o de este Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales que tenemos, que está adscrito también al Ministerio, es poder ubicar estas zonas sabiendo que cada año tenemos estos eventos y poder reasentarlos. El reasentamiento es un derecho humano ante poblaciones vulnerables, por este caso zonas de peligro, cosa que no ocurre acá. Pero este reasentamiento tiene que tener ciertas características o condiciones mínimas para que la persona, digamos, esté igual o mejor de lo que estaba. Así es. Entonces, en ese sentido, justamente es también otro tema que genera el temor y el no querer salir de donde están. Justamente, ¿cómo se debe manejar eso? ¿Qué cosas debe presentar la autoridad para convencer a este poblador de irse a un mejor lugar? Justamente para todas esas interrogantes y situaciones que están ocurriendo diariamente, hay un decreto supremo que es el reglamento exactamente de la ley de reasentamiento. Porque hay una ley vigente que permite el reasentamiento urbano de pobladores en zonas de peligro. Habrá que ver qué zona de peligro o zona de riesgo, y eso es un trabajo
únicamente de las municipalidades. Exacto. Entonces, si es que la municipalidad, el gobierno, no presta atención a poder catastrar, o sea, topográficamente ver cuáles son estas zonas de riesgo, no va a poder hacer nada. Claro, ley tenemos, el asunto es que no se cumple. Exacto. Ese es el gran problema. Ahora, entonces, eso con lo que respecta al ámbito, vamos a decirlo así, no urbano. Claro. Acá tengo que hacer una tingencia muy importante. Zona de peligro no necesariamente significa estar ribera. al lado del río. Claro. Ojo, estamos viendo en Tamogrande, Sí, claro. estamos viendo en Piura, donde pasa el río Chira, de que algún desborde, algún fenómeno del niño agresivo puede llegar a la zona urbana. Sí. Perfectamente posible. Entonces, ante ese supuesto, si es que hay un bien ya completamente construido con seguro, va a ser más caro reasentar a esta persona. Entonces acá se mitiga únicamente con el programa social que pueda tener el gobierno o el ministerio para ese determinado Porque hay evento. casas que quedan inhabitables, ¿no? Debido a que el río ha arrasado con todo, ha socavado los cimientos. Entonces, ¿cómo hacer en esas circunstancias? ¿La familia puede retornar? ¿Cuál sería la solución? Claro, yendo al ámbito urbano, por así decirlo, ya la propiedad también completamente formalizada, con título de propiedad, Exacto. sea propietario, sea arrendatario o sea inquilino. Todo legal, todo formal. Exactamente. Acá, en primer lugar, lo que se me viene a la mente es activar seguros. Claro, pero Uno. son seguros, digamos, particulares. Exactamente, sí. No hay un seguro nacional o público, por así decirlo, estatal contra estos. Hay un seguro de alivio para desastres naturales para zona agrícola. Eso sí, que ese es otro supuesto únicamente no para zona urbana, sino agro. Entonces, ¿Pero qué cubre las eso? personas, claro, que han perdido sus tierras, por exactamente, ejemplo, pérdida por inundación. pueden pues, acudir a De ese los seguro. cultivos, en todo caso. Exacto. Claro, de cultivos, claro, que es una situación completamente distinta y obviamente no tan cuantiosa como un seguro público para reconstruir una Claro, casa. ahí justamente retornando un poquito a la zona urbana, yo estoy en una vivienda alquilada. Llegó la inundación y la vivienda realmente se destrozó, ¿no? O quedó muy dañada. Esas reparaciones, ¿quién las tiene que asumir, el propietario o el inquilino? No, el propietario. El El propietario. propietario. Es más, el inquilino tiene el derecho de cesar el contrato de arrendamiento si es que el bien ha quedado completamente destruido. O sea, si él se ha salvado y el bien ha quedado completamente destruido, inhabitable, esa es la Claro. palabra, y todavía quedaba un plazo de 1 año para el arrendamiento, yo como inquilino, como arrendatario, puedo decirle al propietario, disculpa, no hay más lugar para vivir acá. Claro. Entonces, finalizamos el contrato. No te tengo que pagar más. Vamos con otro escenario. ¿Qué pasa si yo estoy pagando mi casa, llega el río, arrasa con todo y todavía debo varias cuotas? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo algún tipo de salvavidas en esas circunstancias? Seguro, sí, por supuesto. Para la adquisición de bienes inmuebles, cuando es con hipoteca o cuando es con un préstamo, a la vez también viene un seguro que se contrata que es contra accidentes o un seguro domiciliario o accidentes de bienes inmuebles, contra bienes inmuebles. Junto con el crédito. Exactamente, pero ahí Ok. aquí hay un tema. Y muy importante la pregunta. Este seguro no te exime de pagar el precio del bien. Te exime De pagar la el reparación. pago de la hipoteca. Porque recordemos que en el caso de la hipoteca, el banco es un tercero intermediario. A quien yo le debo es al constructor o inmobiliario que me vendió el bien, ¿sí o no? Claro. Entonces, él sigue teniendo su derecho de cobro. Pero ante este caso de destrucción, este seguro contra accidentes o en este seguro domiciliario me exime el pago de la hipoteca. Claro. El pago del bien yo voy a tener que seguir haciéndolo. Y ahí viene el tema. ¿Tengo seguro contra accidentes de casa? Si lo tengo, se puede extender al precio de la casa. Si no lo tengo, Qué importante saber. tendré que hacer algo con el inmobiliario para negociar y ver qué hacemos. ¿Es aconsejable entonces para quienes viven en una zona de riesgo adquirir algún tipo de seguro particular? Mirando estas circunstancias que se van a repetir a lo largo de los años. Esto ha ocurrido hoy en 2023, ocurrió en 2017, puede suceder también el próximo año o en los siguientes meses. Totalmente, y ya que estamos hablando de prevención, también hay herramientas legales que permiten no tanto la prevención, sino la mitigación del accidente o de las consecuencias negativas del accidente. ¿Cuál es el problema acá? Mientras más riesgoso el bien o la actividad, la prima del seguro se incrementa. Entonces, Muy bien. es proporcional. Muchísimas gracias, A ustedes. Cristian Delgado, abogado Muchas gracias. especialista en litigios civiles y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Te escuchamos, Perú, aquí en RPP.